La cultura, unidad 1. Historia, cultura y trabajo. La cultura. A lo largo del tiempo, la palabra cultura se ha usado con distintos significados. En la antigua Roma, donde se usó por primera vez la palabra latina cultura, significaba cultivo de la tierra. Luego se usó para referirse al cultivo de cualquier naturaleza, por lo que también se usó para el cultivo de las especies humanas. Pronto llegó a ser sinónimo de civilización, vocablo también latino que lo podemos traducir como pertenencia a la ciudad, lugar donde el hombre había superado el salvajismo, la barbarie o la rusticidad de los pueblos que no tenían una civilización. De ahí viene que la cultura no solo se refiere al cultivo de la humanidad, sino también del progreso humano. Pero desde el siglo XVIII el romanticismo empezó a diferenciar entre civilización y cultura, refiriéndose con el primer término al desarrollo material, económico y tecnológico, mientras el segundo se refería al cultivo de las facultades espirituales o intelectuales. Cultura y civilización. Quizás influenciada por el romanticismo del siglo XVIII, la ciencia histórica empezó a utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social, como el de las civilizaciones indoeuropeas. Culturas son pueblos que no alcanzan la revolución urbana, suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo. Civilizaciones son los pueblos de avanzada producción material y simbólica que, sin renunciar a los mitos, desarrollan un pensamiento científico para explicar la realidad, concibe la historia de forma lineal y son conscientes de ella. Concepto de cultura. A la cultura la definimos como el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones de un grupo humano que se convierte en regla que moldea el comportamiento. Podemos decir entonces que el humano es un ser cultural, ya que toda su vida, desde que fabrica un utensilio para facilitar su vida, hasta la actividad intelectual más compleja y la forma de relacionarse con otros, es parte de la cultura en la que se desenvuelve. Este sentido que le damos a la palabra cultura es el más respetuoso de la diversidad de grupos humanos, porque no discrimina entre hombres cultos y hombres incultos, como lo hacía el concepto del romanticismo. En cambio, hablamos de diferencias culturales. No discrimina entre pueblos de cultura occidental o europea y nativos, como los de América, que fueron considerados salvajes por tener una cultura distinta. En resumen, la cultura designa el conjunto de las prácticas humanas, entre ellas economía, política, ciencia, derecho, religión, moral, etc., que caracteriza un grupo humano. De ahí que hablemos de cultura incaica, cultura occidental, cultura ecuatoriana, etc. Empleos equívocos de la palabra cultura. Como estado de desarrollo intelectual le decimos culta a una persona que ha acumulado una gran cantidad de información sobre un aspecto de cultura, arte, ciencia, etc. Por otra parte, también como un proceso para alcanzar ese estado de desarrollo intelectual, llamamos cultura o actividades culturales a la producción simbólica, teatro, música, danza, artes, pero la producción material también lo es. Y otra forma son los productos de la llamada actividad cultural, como los cuadros, esculturas, piezas musicales. Producción material y simbólica. A lo largo de la historia, distintas posturas filosóficas le han dado mayor o menor importancia a lo material, el materialismo, sobre lo espiritual, que es el idealismo. Pero más que inclinarse por un concepto de cultura que dé mayor importancia a la producción material o a la simbólica, hay que concebir la cultura como una interacción de ambas producciones, en que la realidad son inseparables y solo las distinguimos para analizarlas.